Buenas noches, ¿se me escucha? Buenas, ¿se escucha? Buenas noches, doctora. Sí, se escucha. Se escucha. Buenas. Ya, voy a ingresar con el otro usuario, por favor, para compartir la presentación. Muy buenas noches. Eh, Ahora vamos a ver la segunda parte de la materia que se refiere a lo que es el régimen tributario simplificado. Les había dicho que en atención a principio de progresividad y al principio de eh, proporcionalidad, la norma tributaria ha establecido un régimen transitorio, ¿no? En realidad, este régimen era un régimen temporal. ¿Cuál era el objetivo de este régimen? Era el poder eh, crear un, un intermedio entre las personas que no tienen que pagar impuestos porque tienen ingresos muy bajos o tienen actividades económicas muy pequeñas y el régimen general, donde están todos los contribuyentes formales y donde además se establece el cumplimiento de todas las obligaciones y además los derechos del contribuyente, como hemos visto en la parte de ilícitos. La idea de este régimen es que se simplifique el pago del impuesto, pero además se simplifique las formalidades. Cuando hemos hablado de los contribuyentes, hemos establecido que tienen varias obligaciones, ¿no es cierto? Inscribirse, mantener libros, presentar libros, tener documentos, pagar los impuestos de acuerdo a las formalidades que establezca la administración tributaria, brindar información y una serie de elementos que tienen que ver con el sistema tributario a partir de la estructura de los impuestos. Es decir, busca principalmente eh, establecer una forma de pago donde el contribuyente haga un pago único. Este pago único, genéricamente, la norma tributaria lo conoce como monotributo. Quiere decir, un tributo único que agrega a todos los tributos del sistema. Vale decir, impuesto al valor agregado. ¿Me pueden apagar los micrófonos, por favor? Ok, gracias. Entonces, el monotributo significa un pago único que agrega el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, en algún caso el régimen complementario al impuesto al valor agregado, ¿no?
¿Para qué tipo de personas? Aquellas personas que tienen régimen de sobrevivencia, que quiere decir que si bien realizan una actividad económica, una actividad comercial o prestan determinados servicios, estos servicios lo hacen a una escala pequeña, lo hacen simplemente con la finalidad de tener un ingreso de subsistencia, ¿no? Es decir, no son actividades económicas que generan utilidad, sino actividades económicas que generan ingreso. Estos ingresos normalmente tienen que ver con ingresos pequeños y con una inversión también pequeña, ¿no? A partir de estos conceptos se creó el régimen tributario simplificado, ¿no? ¿Qué es el régimen tributario simplificado? Es, como les decía, un régimen transitorio, que quiere decir tenía que durar apenas un año, 2 años como máximo, ¿no? Está consolidando la liquidación y el pago de los impuestos, como les decía, valor agregado, impuesto a las utilidades y el impuesto a las transacciones. ¿Para qué? Para que a partir de este pago único se genere formalidad, que quiere decir que los contribuyentes se registren, se inscriban, cumplan con las obligaciones tributarias, pero de una forma simplificada, ¿no? Que cumplan solamente un pago, que cumplan solamente una obligación. ¿Por qué se ha creado? Porque considera la naturaleza del contribuyente, por eso es un régimen especial. No es un régimen general, no es aplicable a todos y solamente se restringe a determinadas actividades económicas, ¿no? ¿Por qué se restringe a determinadas actividades económicas? Porque se ha identificado estas actividades como actividades pequeñas, como actividades, como les decía, de sobrevivencia. Eh, Como es un régimen simplificado, que quiere decir que busca evitar el cumplimiento de formalidades al máximo, el régimen tributario simplificado grava, se aplica sobre el ejercicio habitual de actividades realizadas por estos agentes económicos. ¿Cuáles son estos? Son los artesanos, los comerciantes minoristas y los vivanderos, ¿no? Está diciendo que a todos estos sectores se les va a formalizar a partir de este régimen tributario simplificado a través del registro y a través del pago simplificado de sus obligaciones. Por eso es que este régimen, si bien establece la obligación de un pago, este pago único se lo hace de manera periódica bimensual, ¿no? Estas personas que están alcanzadas por el régimen tributario simplificado siempre deben ser personas naturales, es decir, no podemos hablar de empresas, no podemos hablar de empresas unipersonales, por ejemplo. La actividad empresarial a partir de empresas unipersonales se entiende que debería formalizarse en el régimen general de la tributación. Estas personas naturales realizan habitualmente, quiere decir, de manera diaria y consuetudinaria, las actividades que tienen que ver con el comercio minorista, con la artesanía y con la preparación de alimentos, ¿no? Y además tienen que cumplir determinadas condiciones. ¿Quiénes son los comerciantes minoristas? Son aquellos que venden productos al consumidor final, es decir, aquellas personas que compran una determinada cantidad de productos. ¿Qué productos? Productos de consumo, ¿no? O sea, son personas que venden al que va a utilizar estos productos, ¿no? Generalmente estos comerciantes minoristas son aquellos que compran y venden artículos de limpieza, artículos de tocador, algunas veces alimentos, golosinas, dulces, aquellos que de alguna manera tienen una pequeña tienda, un pequeño kiosco, pero que estas actividades no superan los límites establecidos para este régimen en cuanto a inversión de capital, en cuanto a ingresos, en cuanto a precios, ¿no? Tienen que cumplir siempre con estas condiciones. En general, los comerciantes minoristas son todas aquellas personas que tienen su pequeño kiosquito, su pequeña tiendita, ¿no?
Los vivanderos son aquellas personas que venden y preparan alimentos en puestos ambulantes o pequeños kioscos. Estos vivanderos no tienen que ver con aquellas personas que van a poner, por ejemplo, un pequeño restaurante, un café, no. Tienen que ver con aquellas personas que venden sándwiches, que venden comida, que llevan comida a determinados lugares, pero que lo hacen a nivel familiar, ¿no? Normalmente hay personas que realizan, que preparan alimentos a nivel familiar, que quiere decir la mamá prepara, el hijito atiende, el esposo ayuda en la limpieza, etcétera, ¿no? Y finalmente los artesanos son aquellos productores de bienes y productos a pequeña escala, los que hacen de forma manual o semi manual, aquellos que tienen alguna pequeña maquinaria, los zapateros o, por ejemplo, los sastres, aquellas personas que realizan artesanías como, por ejemplo, estas que se venden en diferentes lugares de producción nacional y cuya producción es también pequeña. Pueden tener alguna maquinaria. Sin embargo, esta maquinaria no debe exceder de los montos de capital establecidos para este régimen, ¿no? Bien, para los comerciantes minoristas y vivanderos, el capital de su actividad no debe ser mayor a 60.000 bolivianos, ¿no? Es decir, todo lo que hubieran invertido los comerciantes minoristas y los vivanderos en su actividad no debería superar los 60.000 bolivianos. ¿Cómo es que se calculan estos 60.000 bolivianos? Se toma en cuenta los valores de su activo, ¿no? Que forma parte de este inventario las mercaderías que van a comercializar, todo lo que van a vender, si es que venden bebidas alcohólicas o bebidas refrescantes, materiales o insumos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los comerciantes minoristas, toda su mercadería entra dentro de lo que es este inventario y dentro de este capital. Eh, por ejemplo, en los vivanderos. Perdón, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, los vivanderos, decíamos, tienen seguramente una cocina, tienen seguramente los instrumentos para preparar los alimentos, tienen ollas, tienen platos, tienen vajilla, tienen sus enseres, algunos también tienen muebles. ¿Qué tipo de muebles? Una mesa, unas sillitas. Normalmente son sillas precarias, estas de plástico, etcétera, porque se entiende que tienen una actividad diaria, ¿no? Puede ser algunos utensilios. En, en estos casos, se suma para esta actividad el capital propio y el capital ajeno, ¿no? O sea, se tiene que sumarse, no se discrimina. Cuando nos referimos a capital ajeno, ¿no? Cuando, por ejemplo, las empresas de bebidas alcohólicas o de bebidas refrescantes dejan ciertos bienes en consignación, ¿no? Viene la Coca-Cola y les deja a estos comerciantes minoristas o estos vivanderos, les deja, no sé, pues una cantidad de X de refrescos, y ellos pagan por la mercancía que están vendiendo. No tiene nada que ver, por si acaso, con lo que son los comisionistas. Los comisionistas venden productos a un precio fijo y de ese precio fijo obtienen una ganancia. Estos comisionistas están sujetos a la facturación por su ganancia, ¿no? En cambio, los comerciantes minoristas y vivanderos venden por su cuenta y riesgo, ¿no? O sea, ellos no están sujetos a un precio fijo, no están sujetos a un precio regulado, ¿no? Sus ventas anuales no deberían ser mayores a 136.000 bolivianos. 136.000 bolivianos es más o menos el promedio de 12.000 bolivianos al mes, ¿no? Eh,
los precios de las mercancías que ellos van a comercializar o de los servicios que van a prestar no deberían ser mayor a 148 bolivianos para los vivanderos, que quiere decir por producto, su producto, no sé, pues un plato de comida no debería valer más de 148 bolivianos. En el caso de los comerciantes minoristas, su producto no debería ser más caro que 400 bolivianos. Y en el caso de los artesanos, su precio unitario no debería ser mayor de 640 bolivianos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende? Buenas noches, doctora. Karen, buenas noches. Perdón, ¿podría volver a repetir los límites de los vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas, por favor? ¿Cómo no? Bien. Gracias. Primero, el capital que ellos tienen no debe ser mayor a 60.000 bolivianos. A ver, el capital, por si acaso, no significa que esos 60.000 bolivianos sea un capital constante. ¿Qué quiere decir? De enero a diciembre, 60.000 bolivianos su capital, ¿no? Ustedes saben que la mercancía tiene rotación, ¿no? Pero su mercancía total de lo que comercializan en promedio no debería ser mayor a 60.000. Digamos, hoy día he comprado, no sé, pues 5.000 de un producto, 10.000 de otro, tengo los 60.000 de mercadería para venta. Seguramente en el mes voy a vender 10.000. Voy a reponer esos 10.000, pero siempre tengo que mantenerme dentro del límite de 60.000. No puedo superar ese límite en cuanto al capital, en cuanto a lo que tengo yo para comercializar, ¿ya? Las ventas anuales, es decir, todo lo que vendo en un año, no debería superar los 136.000 bolivianos. Es decir, yo aproximadamente, el comerciante minorista, vivandero o artesano vende una cantidad aproximada de 12.000 bolivianos al mes. Para cada uno de estos actores se establece un precio unitario, es decir, por mercancía, no por venta, sino por mercancía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi pequeño negocio, no sé, pues tengo artículos de limpieza, ¿no? Tengo escobas, tengo ace, tengo detergentes, tengo shampoo, tengo papel higiénico, todas esas cosas. El precio de cada uno de estos productos no debería ser mayor a 148 en caso de vivanderos o 400 para comerciantes minoristas. Quiere decir que mi tienda de artículos de limpieza no puedo vender ningún artículo que valga más de 400 bolivianos, ¿no? En el caso de los vivanderos, que son los que brindan servicio de alimentación, por plato de comida, por alimento que voy a vender, el precio no debería ser superior a 148 bolivianos. Si en cambio soy artesano, por ejemplo, me dedico a fabricar o a tejer, por ejemplo, prendas de vestir o chompitas, esas chompitas no deberían valer cada una más de 640 bolivianos, ¿no? Si valiera más de 640, ya no estaría yo dentro del límite del régimen tributario simplificado. Ahora sí, ¿se entiende, Karen? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bien. Decíamos, el capital de los artesanos no debería ser mayor a 18.800. El capital se va a determinar tomando en cuenta los valores de los muebles, de los enseres, hemos dicho las pequeñas maquinarias. Los artesanos en general tienen muebles, tienen enseres, tienen herramientas, tienen algunos maquinarias. Sus ventas anuales no deberían ser mayores a 69.122, ¿no? Y el precio unitario de las mercancías no debería ser mayor a 400 bolivianos. ¿Cómo se valoran los activos fijos? Los activos fijos, es decir, todos los bienes que tienen, puede tener una mesa, una maquinaria, pueden tener, por ejemplo,
una cortadora, una máquina de coser, o en el caso de los vivanderos, tienen su cocina, tienen sus ollas, tienen sus platos, tienen sus cubiertos, ¿no? Todos estos enseres y bienes que ellos tienen un factor de depreciación acelerado. ¿Qué quiere decir? Para que ellos puedan calcular el valor de su capital, como tienen un desgaste más rápido, se van depreciando rápidamente, ¿no? Entonces, los años de vida útil que ellos tienen, que estos bienes tienen, se deprecia más rápido que lo que se deprecia normalmente para otros sectores. ¿Cómo se valora? Se valora tomando en cuenta sus condiciones físicas, cuántos años de vida útil tienen estos bienes desde la compra, ¿no? Se tiene que considerar en cuánto se ha comprado cada uno de estos componentes, y se tiene que respaldar estas compras con facturas, ¿no? Si ha comprado su cocina, debe tener factura; si ha comprado sus ollas, debe tener su factura; si han comprado una mesa, debe tener factura. ¿Para qué? Para que a partir de ese precio se pueda calcular el valor de depreciación. ¿Hasta ahí se me entiende? ¿Se entiende, compañeros? Sí, doctora, se entiende. Ya. Hasta aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Vamos a suponer que ustedes tienen que ir a verificar un frial. ¿Ustedes saben lo que es un frial? ¿Saben lo que es un frial? Sí, doctora. Ya. Ahora, ustedes, vamos a suponer que están trabajando en la administración tributaria y van a ir a calificar a este frial y van a determinar si pertenece al régimen tributario simplificado, a qué categoría, y van a establecer cuáles son los activos fijos que tienen que considerar para tomar en cuenta el monto del capital de este frial. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, doctora. Perfecto, ya. Entonces, les voy a dar unos 10 minutos para que hagan el ejercicio, y en 10 minutos nos vamos a volver a discutir cuáles son los elementos que ustedes deben considerar para este establecimiento. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, doctora. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Ya estamos? Andrea Kenayata, ¿está por ahí? Andrea. Carmen Rosa Condori.
Sí, doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches. Carmen Rosa, a ver, ¿cómo deberíamos hacer la valoración de este contribuyente? Doctora, le comento que acabo de ingresar. ¿Me podría indicar la pregunta, por favor? A ver, ¿quién está ya desde el inicio de la clase, por favor? Claudia Zuleta. Doctora, buenas noches. Claudia. A ver, ¿cómo deberíamos calificar a este contribuyente? Primero, licenciada, tendríamos que ver su capital, ¿no? No debería ser mayor a los 60.000. Y como nos estaba indicando usted, de que a los 60.000 también hay que, o sea, cuenta con el activo fijo y la mercadería que tenga. Pero ¿cuál sería, pues, los parámetros para que califiques este frial? A ¿Qué ver, tendrías que contar mayormente, para sumar a llegar hasta esos 60.000? mayormente lo que tiene un frial es conservadores de carne, Ya, también tiene estantes, ¿no? ya, Mostradores para carne, también tiene máquinas para cortar ok. y aparte de eso, algunos activos fijos más, digamos, como cuchillos, esas cosas. Todo eso tienes que sumar, por si acaso. Ujú. Cuchillos, pesas, si tiene, algunos tienen esas pesas, además de eso, porque esos son sus activos, ¿qué más tendrías que sumar? También, licenciada, la mercadería, si se podría decir que tenga, ¿no? Como es un frial, y yo entiendo que en un frial, digamos, tienen carnes y también tienen embutidos. Exacto. Entonces, tendrían que todos sus activos fijos y todos sus embutidos, las carnes, no tiene que superar los 60.000 como primer punto, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿dentro de qué régimen o dentro de qué categoría mejor del régimen estaría este contribuyente? Yo creo que licenciada estaría en el régimen general, Ya, ¿por qué estaría en el régimen general? porque si hacemos una suma de sus activos y de la mercadería que tiene, a lo que veo en las calles y todo eso, o sea, supera su capital. Ya, ya, está bien, es un criterio. Gracias, Claudia. Erika Aruquipa, ¿está por ahí? Erika, ¿está? Margarita, ¿está por ahí? Margarita, ¿está por ahí? Ah, estás con... Ya. Mayra Ramírez. Margarita, puedes escribir la respuesta. A ver, ya saben la pregunta que hice. Mayra, ¿está por ahí? Mayra. Mayra, ¿está por ahí? Nilda Ríos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Nilda, ¿cómo está? A ver, ¿qué opina? Bueno, doctora, va a depender mucho de la valoración que se le dé a sus activos, ¿no? Más la mercadería que cuenta el contribuyente. O sea, puede ser también considerado, o sea, puede ser parte del régimen simplificado, puede ser también parte del régimen general, pero mucho más depender de la contabilización o del costo, ¿no? Que se vaya sumando en función a los activos y en función a la mercadería.
Exacto, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a valorar la mercancía? Bueno, En base a aquí, bueno, se deben considerar las condiciones. no, la mercancía. Primero se debe verificar, ¿no? Con cuántos activos cuenta y si estas cuentan con la documentación de respaldo, que en este caso son la factura, ¿no? La factura de compra, Ya. con la cual se puede identificar con la cual se puede establecer si es activo del contribuyente, ¿no? Una vez que se cuente con la factura, se debe determinar los años de vida que tienen estos activos. Entonces, Ya. en función a eso se va a efectuar la valorización. Ahora, en el caso de los que ya están utilizados, yo me imagino que debería hacerse como un perito, ¿no? No sé si en este caso el que va a inspeccionar o el que va a verificar tendría esa atribución de poder valorizarlo. O sea, yo hasta donde yo tengo entendido es que tiene que haber mediante un perito para que este perito establezca el nuevo valor de estos activos. Pero ¿por qué tendrías que hacer un peritaje? A ver, eso no estoy entendiendo. A ver, tú tienes los activos fijos. Sí. Eso hemos dicho, partes del valor de la factura. Sí. Porque tiene que guardar él. Claro, ahora, tendría que tener. La mercancía, ¿cómo valoras? La mercancía en función a la compra al por mayor, ¿no es cierto? Como estos son, bueno, en el caso de la mercancía al valor del costo que ha adquirido, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿dónde está sí. ese precio? ¿Dónde está? La factura. Exacto. Entonces, ¿qué necesita este contribuyente para demostrar que está dentro del régimen? Perdón, doctora. ¿Sí? ¿Me puede volver a preguntar? ¿Qué necesita el contribuyente para determinar el valor de sus bienes? Las facturas. Necesitan las facturas y Muy sus bien, bienes y la mercancía, sí. Ya. Sí, doctor. William, ¿está por ahí? Doctora. Sí, William. Doctora, buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, doctora. Bueno, a la pregunta yo creo que se debería considerar, doctora, uno en cuanto a los activos. Uh-huh. Bueno, yo creo que cuando realizan la inspección ya uno objetivamente, de acuerdo a su dimensión de su ambiente, digamos, ¿no? Y ahí ya se puede ver si Ya. industriales que son pequeños, doctora, unos ambientes de 3x3 y también lo que he podido observar hay filiales o esta actividad de comerciales, o sea que son amplios, ¿no? Entonces también se debería, desde mi punto de vista, valorar ese aspecto tal vez. Y obviamente, por ende, si es un ambiente tal vez amplio, que obviamente va a tener más activos en este caso, los armazones o todo lo que se necesita para realizar esta actividad, y si tendría que considerar si son nuevos o son usados. En este caso, si son nuevos, considerar las facturas. Uh-huh. En este caso, muchos contribuyentes o sujetos, bueno, inician con activos tal vez a medio uso y tal vez desde mi punto de vista se tendría que valorar desde esos activos al precio de mercado, digamos, ¿no? Y en cuanto a su mercadería, hacer una cuantificación. Sería, digamos, un criterio también para realizar la valoración, doctora. Ya. Toda valoración tiene que tener un elemento objetivo, ¿no? Es decir, cuando yo, como sugería una de las compañeras, cuando yo agarro y digo, bueno, vamos a hacer un peritaje, tengo que tener un valor objetivo.
¿no es cierto?, de partida. Para tener el valor objetivo de partida, tendría que tener exactamente la misma calidad y cantidad de activos, ¿no es cierto? No sé, pues si es una conservadora, por ejemplo, tengo que tener una conservadora de la misma marca y de las mismas características. ¿Eso es fácil de hacer? ¿Se puede valorar objetivamente una mercancía a partir de un peritaje? Noemí, ¿está por ahí? Lisa, buenas noches. Noemí, Sí, Lisa. ¿qué pasaría si tú haces un peritaje de esos activos? Tendría ya los valores actuales. Ya, pero ¿de dónde vas a sacar los valores actuales? Ahí tienes un pequeño problema. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, si yo compro una conservadora y esta conservadora tiene un tiempo de vida útil, si no es nueva, si no es que la he comprado ayer, de pronto las que hoy día yo encuentro en el mercado no van a tener las mismas características, ¿no es cierto? Entonces, llegar a definir un precio objetivo es un poco complicado. Sin embargo, si el contribuyente tiene y debería tener las facturas o los documentos que acrediten el valor de compra, es mucho más fácil establecer el monto de su capital de forma objetiva. Ok. Ahora, después de hacer esta valoración, vamos a suponer que el capital de este contribuyente es menor de 60.000 bolivianos. ¿En qué categoría del régimen tributario simplificado debería entrar? Doctora, en Tal- los a ver, vivanderos, ¿vivandero? ¿Por qué vivandero? bueno, como es una filial, por eso, doctora. Pero a ver, en el frial, ¿acaso vende alimentos preparados? Bueno, no terminado, sí, pero en criterio de alimentos, doctora, ¿no? Carnes No, frías. no es vivandero. Se entiende por vivandero aquel que vende comida preparada. Es decir, Para, la señora que vende hamburguesas, sanguchitos, que da almuercito, que hace cenita, ají de fideo, los agachaditos, esos son vivanderos. ¿Es vivandero? No, Lisa, sería tal vez comerciante minorista. Es comerciante minorista. ¿Por qué es comerciante minorista? Porque él va a comprar una cantidad de mercancía para venderla al detalle, ¿no? Va a comprar, no sé, pues va a comprar una pierna de vaca y la va a vender por kilos, ¿no ve? O va a comprar, no sé, pues determinados artículos, una docena de mayonesa, una docena de mostaza y lo va a vender por unidad. O de pronto va a comprar embutidos por piezas y las va a vender por kilos, ¿no ve? Entonces, él está comprando una cantidad para revenderla, ¿no? Pero no está preparando él estos productos, ojo, él no está preparando los embutidos, no está vendiendo milanesas preparadas o sea, directas para el consumo, ¿no? No pasa lo mismo con la señora que tiene su puestito de hamburguesas y salchipapas, ¿no? Que ya no es necesariamente un puestito, sino es un kiosquito, ¿no? Un kiosco donde venden salchipapas, hamburguesas, sándwich de huevo, té, café, ¿no es cierto? En ese caso, la diferencia está que esta persona está preparando estos alimentos para el consumo. No es que el cliente se va a llevar eso a su casa para alimentarse 2 días a su familia.
Si se lleva a su casa, será un sándwich, 2, 10, pero el alimento ya viene listo para consumirse, ¿no? Lo que no ocurre necesariamente en cuanto a los friales, ¿no? Entonces él va a comprar una cantidad y la va a revender. El vivandero va a comprar insumos, comprará, no sé, pues 1 kilo de carne frías y hará 30 sándwiches. No vende la carne fría por kilo, sino va a venderla en sándwich. Está haciendo una transformación, está transformando este producto en otro producto, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, doctora, gracias. Ok, bien. Ahora, para valorar estos activos fijos, una vez que se cuenta con el valor de los bienes, se tiene que considerar que al tener estos bienes una depreciación acelerada, los años de vida útil de estos activos son más poquititos. ¿Qué quiere decir? Si para el ejemplo, ¿no? Si este frial, el dueño de este frial se ha comprado una conservadora, esta entra como máquina pequeña. Si ustedes ven el cuadrito, las máquinas pequeñas tienen una vida útil de 8 años. Cada año se deprecian 12.5%, ¿no? Entonces, básicamente, en 8 años, este bien tiene un valor residual. En general, estos pequeños comerciantes no suelen comprar mercancías nuevas, sino de segunda mano, ¿no? Entonces, ahí hay que considerar los años de vida útil y el valor residual que pueda tener para calcular el monto del capital que tienen. ¿Se entiende? Para esto, no es necesario hacer un gran peritaje porque no estamos hablando de muchas mercancías ni de mercancías muy especializadas. Si un contribuyente tiene maquinarias especializadas, muebles y enseres más caros, ya no entraría dentro de la categoría del régimen tributario simplificado. Ejemplo, tenemos el café Alexander. ¿Tiene conservadora? Jóvenes, ¿el café Alexander tiene conservadora? Sí, doctora. Tiene. ¿Tiene mesas? Tiene mesas. ¿Tiene sillas? Sí. Tiene, ¿no ve? Ujú. Y adentro tiene seguramente también su espacio de cocina. Ya. Ese café, ¿por qué no entra dentro del régimen tributario simplificado? Siendo que está dentro del rubro, digamos así, de alimentos. Doctora, porque su capital es mayor a 60.000. Exacto. ¿Pero por qué será tu capital mayor a 60.000? Porque ya no es una empresa pequeña, sería una empresa más grande. Exacto. ¿Pero por qué sus bienes o son más nuevos o los reparan o son más, ¿no es cierto? Tiene una conservadora gigante, por ejemplo, una cafetera gigante. Esos bienes tienen un valor mayor, ¿no? No es lo mismo de generalmente en los barrios pequeños siempre hay personas que venden comida, que venden alimentos, ¿no es cierto? Que tienen sus pequeños establecimientos de comida, ¿no? Donde normalmente se tienen 1, 2 mesitas, la persona que prepara los alimentos a su vez es la que atiende, ¿no? Entonces, otro aspecto importante para el régimen tributario simplificado es que no tienen que tener dependientes. Por lo general son negocios familiares. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Bien, doctora. vamos a volver al ejemplo del frial. ¿Qué muebles tendría un frial? Un mostrador, Ya, perfecto. ¿Qué más?
una mesa para cortar y mantener su moledora de carne. Perfecto, ¿qué más? Ya, vamos a suponer que tiene una mesita y que tiene su mostrador y probablemente una sillita para que se siente cuando no hay clientes. Bien, ¿qué máquinas pequeñas tendría este frial? La cortadora y la moledora de carne. Sí, la cortadora, la moledora, seguramente va a tener también la conservadora, ¿no? Eso entra también como una especie de maquinaria, ¿no? Bien, eh, ¿qué herramientas tendría? Doctora, Sí, a ver bueno, lo que he podido observar en algunos friales, tienen unas laminadoras eléctricas, doctora, unos cuchillos también. exacto, Podría ser exacto, las laminadoras. ¿Qué más? los cuchillos, tal vez lo podría considerar igual, Ya. doctora. Muy bien, entonces todos esos bienes serán nuevos. En general, ¿son nuevos esos bienes? No, no, doctora. Normalmente cuando es un negocio pequeño vamos a ver bienes a medio uso, bienes ya bastante viejitos, ¿no es cierto? Entonces se entiende que en esos casos el valor de estos insumos puede ser residual, ¿no? Quiere decir que tiene un valor ya, no digamos cercano a cero, pero el último valor calculado después de una depreciación en caso de muebles de 10 años, o de 8 años si son máquinas pequeñas, o de 4 si son herramientas en general, ¿no? Esos cuchillos de carnicero, que en teoría también son caros, pero solamente tienen una vida útil de 4 años, ¿no? Bien. Habíamos dicho que este frial podría entrar en el rubro de comerciante minorista, ¿no? Pero también es cierto lo que han observado algunos de sus compañeros, que si bien va a entrar dentro del rubro de comercio minorista, también existen otros negocios similares que son más grandes, que no es que ocupen más espacio necesariamente, sino que pueden estar mucho más tecnificados, ¿no? O que pueden tener dependientes, ¿no? De pronto el que atiende el dueño y se contrata un ayudante o dos. En esos casos, ya no estamos hablando de un actor que está dentro del régimen tributario simplificado. Bien, aquí una pregunta. ¿Qué pasa si ese frial, como ocurre en algunos establecimientos, además de vender carne, embutidos, vende productos, alimentos preparados para el consumo? Por ejemplo, no sé, pues sándwiches de chorizo, sándwiches de embutidos. ¿Qué pasaría? Este contribuyente entra dentro del régimen tributario simplificado o va a cambiar de categoría. ¿Qué vamos a hacer con este contribuyente? Andrea, ¿está por ahí?
Sí, doctora. ¿Qué haríamos con este contribuyente, Andrea? Mm, pero doctora, sigue vendiendo, digamos, sus productos al detalle. En este caso, yo pienso que no pertenece, no llegaría a pertenecer al régimen general. ¿Y cómo lo catalogaríamos? ¿Seguiría siendo comerciante minorista o pasaría a ser vivandero? Minorista. Pero está preparando comida. Eh, Tal vez pienso que pertenecerían, no sé, a ambas categorías. Bien, no puede pertenecer a ambas categorías. O es comerciante minorista, o es vivandero, o es artesano. Ya cuando este comerciante empieza a crecer, a diversificar su actividad, debería pasar al régimen general, ¿no? Porque se entiende que está yéndole bien y que está ampliando sus actividades. Por tanto, ya tiene que entrar al régimen general. Bien. ¿Quiénes no están alcanzados por el régimen tributario simplificado? No pueden estar alcanzados por el régimen tributario simplificado los comerciantes de aparatos electrónicos y electrodomésticos, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se entiende que los aparatos electrónicos y electrodomésticos per se van a superar en monto el valor de el capital, pero además y sobre todo porque la comercialización de aparatos electrónicos y electrodomésticos está ligada a lo que es la importación formal. ¿Se acuerdan que hemos hablado del contrabando? Tania Mujica. Sí, doctora. Tania querida, ¿qué hemos dicho que es el contrabando? Bueno, el contrabando es un ilícito tributario, bueno, que hace, que daña, ¿no?, la competencia leal, o es decir, el mercado nacional. Ya. Y eso. Y es también, el contrabando es aquel que no contribuye a la recaudación para el Estado. Está bien, pero ¿qué es el contrabando? Estás hablando de los efectos del contrabando y está muy bien. Pero ¿qué es el contrabando? Ah, es un delito. Sí, pero ¿cómo es que se configura ese delito? Es metiendo ilegalmente productos o mercadería al país. Ya, pero ¿qué ha pasado cuando has metido ilegalmente esa mercadería? He contravenido la norma, pues, Lice. No, pues corazón, no has pagado los impuestos de la importación. Ya. Barato, ¿no ve? Sí. Por eso Sí, es más doctora. barato. Entonces, Sí. gracias Tania, cuando un comerciante está comerciando aparatos electrónicos y electrodomésticos, no está obligado a emitir factura si fuera comerciante minorista. En este caso, este comerciante minorista no tendría que demostrar el origen legal de los productos que está comercializando. Por eso es que los que comercializan aparatos electrónicos, electrodomésticos, lo que se llama línea blanca, que son las licuadoras, batidoras y todas las doras, o la línea negra, que son computadoras, celulares, impresoras, etcétera, no pueden estar dentro del régimen tributario simplificado. ¿Por qué? Porque estos productos tienen que tener respaldo de importación legal. Por tanto, siempre tienen que estar sujetos a facturación. En este sentido, así este comerciante venda
2 celulares al mes, no puede estar dentro del régimen tributario simplificado. ¿Se entiende? Bien. ¿Quiénes no pueden estar tampoco en el régimen tributario simplificado? Aquellos que están inscritos en el impuesto a consumos específicos, que quiere decir todos los comerciantes que comercializan con bebidas alcohólicas, básicamente, ¿no? Las licorerías no pueden estar dentro del régimen tributario simplificado. De la misma manera que en el caso de los electrodomésticos, las licorerías, sobre todo, tienen que demostrar que están importando legalmente su producción. ¿Por qué tienen que demostrar la importación legal de las bebidas alcohólicas? A ver, pregunto. ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende la pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿se entiende la pregunta? Doctora, ¿puede volver a repetir, por favor, la pregunta? Ya, a ver, hemos dicho, no pueden estar dentro del régimen tributario los que comercializan electrodomésticos o artículos electrónicos, porque hay que controlar que todos estos productos que Bolivia no produce entren a nuestro país pagando los impuestos que corresponden. ¿No ve? Bien. En el caso de las bebidas alcohólicas, que son artículos que pagan impuesto a consumos específicos, hay el mismo control, tienen que pasar por aduana. ¿Por qué en caso de bebidas alcohólicas esto es importante? Quiero decir, es importante el control en la importación. ¿Por qué es importante? Doctora, Adelante. doctora, estos productos son, bueno, productos que dañan a la salud, en este caso, ¿no? Los licores, y pienso que eso es un criterio, digamos, para que demuestren, digamos, que estos productos estén legalmente, bueno, que hayan ingresado legalmente, doctora. ¿Ya? Además, estos productos no solamente tienen que tener un control de legal importación, ¿no? O sea, no solo está bien que paguen impuestos al entrar a nuestro territorio, ¿no? Además, estos productos tienen que ser controlados porque además podrían ser adulterados. El control en el ingreso de ciertos productos por aduana, es decir, por vías legales, no solo tiene que ver con el pago de impuestos, también tiene que ver con la seguridad de la población. ¿Qué pasa, pues, si estos productos vienen adulterados? William, ¿qué pasa si en vez de tomarte un whisky etiqueta negra original, te tomas un whisky etiqueta negra marca Chancho? A ver, contamos. Doctor, el efecto sería, bueno, algo que me hacía, algo que afectaría, digamos, a mi salud, ¿no? A la salud, digamos, de la persona que consume este producto. Exactamente, lo que se está priorizando en el control de importación de estos productos es la salud.
la salud de las personas, ¿no? No solamente tiene que ver con el pago de, con las bebidas alcohólicas, algunos jugos, algunos refrescos energéticos, cigarrillos. No es lo mismo fumar un cigarrillo que ha sido controlado en aduana que uno que ha entrado así nomás en muchas producciones adulteradas de estos productos. No se utiliza tabaco, se utiliza cartón. Entonces, eso daña mucho la salud, ¿no? Entonces, lo que se está preservando no solamente es el pago de impuestos, también se está preservando la salubridad de la población. Por eso, los que venden bebidas alcohólicas, cigarrillos y todos los productos que pagan impuesto a consumos específicos, no pueden estar en el régimen tributario simplificado porque se los tiene que controlar. Hemos dicho que a estos contribuyentes se les exige menos formalidades que a los contribuyentes del régimen general. ¿Por qué se les exige menos formalidades? Porque estos contribuyentes, se entiende que tienen una actividad de supervivencia. O sea, les cuesta mucho producir. Entonces, por eso es que se les da menos obligaciones formales para que puedan cumplir adecuadamente. Sin embargo, en ciertos productos, aparatos electrónicos, electrodomésticos, bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros, el control del Estado tiene que ser exhaustivo porque se está preservando en un caso los ingresos y en el otro caso la salubridad de la población, ¿no? Entonces, cuando se trata de estos productos, no pueden haber contribuyentes de régimen simplificado. Por analogía, también no pueden estar dentro del régimen simplificado aquellos que venden productos farmacéuticos, porque son productos que están regulados. ¿Para qué? Para que los productos sean originales y no dañen la salud de la población. Bien. Tampoco pueden estar dentro del régimen simplificado aquellas personas que ya se han registrado en el régimen general. ¿Qué quiere decir? Una vez que se han registrado en el régimen general, ya no pueden volver al régimen simplificado. ¿Por qué será esta situación? ¿Por qué es que se controla que aquellas personas que están ya en el régimen general no puedan volver al régimen simplificado? ¿Por qué? A ver. ¿Alguien puede decirme? Dalmin, ¿está por ahí? Dalmin Tapia. Dalmin. Dalmin, no se le escucha, no se le entiende. Tal vez puede escribir en mensajito porque no se escucha nada. No le escucho, Dalmin, querida. Stephanie, ¿está por ahí? Sí, doctora, buenas noches. A ver, Stephanie. A su pregunta, doctora, yo creo que ya los contribuyentes que se han inscrito a este régimen general será pues porque su capital es mayor a lo que es requisito para los regímenes más pequeños, o porque tienen tal vez un negocio más grande, ya está valorado mucho más grande para que entre a ese régimen general. Es por eso que se han inscrito a ese régimen y ya no pueden retroceder, por decirlo así, a estos regímenes más pequeños que son para los contribuyentes minoristas, ¿no? Ya, está muy bien. A Gracias. ver, gracias. Dalmin dice, porque ya se demostró que su capital es alto y no puede bajar al simplificado. Más que por capital, el tema es que ya ha ingresado a otra forma de control.
esta forma de control tiene que ver con el cumplimiento de formularios, libros contables, estados financieros. Entonces, una vez que a este contribuyente ya se le ha aplicado estos controles, ya la administración tributaria lo tiene identificado. Entonces, cuando él se baja del régimen, estaríamos perdiendo información. Y el perder información significa que podemos perder recaudación. Entonces, por eso es que estos contribuyentes no pueden cambiarse de régimen. ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Bien. Finalmente, los contribuyentes no pueden estar en diferentes regímenes, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado del sistema tributario integrado? Gladys, Laura. Doctora, buenas noches. Gladys, buenas noches. ¿Qué hemos dicho que es el régimen o el sistema tributario integrado? Bueno, el integrado se constituye por las personas naturales que tienen máximo 2 vehículos a su nombre. Y Exacto. bueno, también se clasifican a lo que me recuerdo sobre el tipo, en dónde se encuentran los vehículos, como en la ciudad del Alto y también dependen a sus ingresos, pagan un pago trimestral, ¿no? Creo que es 1,000 y pagan 100. Por ahí de acuerdo, doctora. Está muy bien. Lo que pasa es que estos contribuyentes son los choferes, en otras palabras, los que hacen servicio de minibús, de taxi y los que hacen servicio de micro, ¿no? Que también se entiende que tienen un régimen de sobrevivencia, hemos dicho. Sacan su autito, hacen su servicio, llega la noche, guardan para su gasolina, para su mantenimiento del vehículo y se quedan con lo que han podido ganar. Entonces, o hacen esto o están dentro del régimen simplificado que se limita a 3 actividades: comercio minorista, vivanderos y artesanos, ¿no? No pueden ser las 2 cosas. Y por otra parte, si están en el régimen rural unificado, tampoco pueden estar como comerciantes minoristas, ¿no? Porque se entiende, son productores, no son minoristas, ¿no es cierto? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? Doctora, Sí, tengo una adelante, consultita con respecto al régimen simplificado y por qué no se puede, bueno, del régimen general al régimen simplificado. En el caso de que la persona o el contribuyente haya decidido de cambiar de actividad, qué sé yo, hacia un inicio vendía televisores y resulta que no le ha ido muy bien y decide cambiar de rubro a la venta de alimentos, qué sé yo, alimentos procesados o comida, ¿no? Pero decide cambiar al régimen simplificado. O sea, no puede tampoco en esos casos. Lo que pasa es que ahí hay un cambio de actividad, ¿no? Tendría que cerrar su NIT y abrir otro negocio, pero no dentro del mismo negocio. O sea, yo no puedo estar como frial, primero dentro del régimen general y como frial en el régimen simplificado. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Carmen, creo que tenía una pregunta. Sí, doctora, similar la pregunta a mi compañera, que quería saber si hay en alguna parte está normado esa situación y en este caso particular que estamos viviendo de la pandemia, varios negocios que estaban en el régimen general han estado cerrando sus comercios para no perder recursos. ¿No sería mejor que pasen al régimen tributario simplificado? Porque desde ya lo que yo me he percatado es de que prefieren evadir los impuestos, ¿no? Claro, no necesariamente, porque justamente lo que perdemos es información.
Si yo tengo otra vez mi tienda, estoy en el régimen general, facturo y con la misma tienda después quiero estar en el régimen simplificado, no es que he cambiado mi situación, puedo tener la misma mercadería y el mismo capital, solamente que estoy vendiendo menos. La tributación, la recaudación en todo caso que se pierde es cuantiosa, por tanto, no se puede cambiar de régimen, ¿no? Es esa la situación. Porque estaríamos perdiendo IVA, estamos perdiendo IT y estamos perdiendo IUE. Y vamos a ver más adelante que los montos que estos contribuyentes pagan son bastante reducidos. Entonces no se puede cambiar. Porque no nos olvidemos que en un contribuyente que está en el régimen general, no solamente nos está ayudando a controlar su actividad personal, sino también la de sus proveedores e incluso la de sus compradores. Entonces, esa información que tiene la administración tributaria es valiosa, ¿no? Ahí se pierde muchísimo más de lo que se puede ganar por la recaudación, que es muy pequeña en el régimen tributario simplificado. La recaudación que se tiene en el régimen tributario simplificado no alcanza ni al 0,001% del total de la recaudación. Ellos, en general, se obtenía más o menos unos, creo que 40.000, no sé, pues una cosa, digamos, exagerando, ya 5 millones, cuando la recaudación promedio oscilaba en los 25.000 millones de bolivianos, digamos 37.000, se ha llegado incluso hasta los, si mal no me equivoco, 40.000 millones. Entonces es nada lo que se recauda de estos sectores. Si perdemos esa recaudación, los que más pierden son municipios y universidades porque se está reduciendo su ingreso al mínimo posible, ¿no? Entonces no es necesariamente lo más provechoso para la recaudación. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Sí, adelante. Doctora, sí, bueno, igual complementando lo que dijo mi compañera, o sea, en esta época de pandemia podría haber sido una de las medidas, yo hubiera sugerido que sea una de las medidas, ¿no? Por un determinado tiempo, ya que la mayoría de los contribuyentes son unipersonales y estos se dedican a la comercialización de ciertos productos, ¿no? Ahora actualmente han implementado lo que es el monotributo, que es el 5% del total de los ingresos. Entonces, creo que estamos llegando al mismo escenario de reducir parte de los ingresos cuando estos podrían haberse apropiado o sea, podrían haberse simplificado con un cierto tiempo a lo que es el régimen simplificado, ¿no cree, doctora? Sí, o sea, para los contribuyentes puede ser beneficioso, pero no es beneficioso para nosotros. Solamente les hago una pregunta, ¿cuánto puede costar en el caso de que querramos, por ejemplo, hacer una política de salud y dar vacunas gratuitas a todos los bolivianos? ¿Es caro o es barato? Claro, es caro, ¿no? Yo entiendo, pero durante todo este tiempo han implementado medidas tributarias, como le decía, como el tema del monotributo, que han reducido bastante. O sea, imagínense, estamos hablando 13% del IVA y el 3% del IT, y se ha reducido al 5%. Entonces aquí estamos creando, es como si se hubiese creado otro tipo de impuesto, reduciendo la alícuota, ¿no? Ahora, si bien son recursos que van a disminuir a los ingresos del Estado, pero estamos creando otro tributo cuando podía haberse pasado al régimen simplificado por un determinado periodo, no estoy diciendo que sea para siempre, por un determinado periodo, y así evitar tanta burocracia, tanto papeleo y tantos registros, ¿no? Claro, otra vez, el problema es el problema de la recaudación. Mañana podemos hacer ese análisis, pero la verdad el problema es la recaudación. Como ustedes saben, el mes de mayo ya las universidades se han declarado en quiebra. ¿Y a quién le perjudica eso? A ver. Claro, a la población, ¿no? A los estudiantes. Porque hay carreras que se van a cerrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos frente a un problema mucho mayor, perjudicamos a más gente.
Lo mismo, los municipios se han declarado en quiebra, no tenían recursos para atender justamente los requerimientos de la pandemia, ¿no? Entonces, ahí el efecto es mucho más dañino para la economía y sobre todo para nosotros, para la población. Si el Estado, si los municipios, si las universidades no tienen plata, nosotros no podemos exigir mejora en los servicios, por ejemplo, ¿no? Porque no hay plata, pues no se va a poder mejorar. Doctora, evidentemente es cierto lo que usted menciona. Sin embargo, como hemos también llevado las contravenciones, no sería una medida, pienso yo, ¿no? De que esa parte de las contravenciones, la primera vez que omitimos o nos olvidamos, por decir, enviar el libro de compras y ventas IVA, ya nos están multando, o sea, ya están generando multa sobre multa. Por lo que poco que he leído en la legislación de Argentina, tengo entendido de que a ellos no les, la primera omisión, por así decirlo, se olvidan una vez, se les perdona, la segunda también, la tercera ya no, a partir de la tercera ya corren las multas. Aparte de eso, el tema de del perdonazo tributario, o sea, lo que yo he podido advertir con los clientes que he tenido, ya no son tan cumplidos, doctora, a partir de esa publicación del perdonazo tributario, porque a los contribuyentes que han sido cumplidos les desmotiva, ¿no?, esa situación. Entonces, no sé cómo podríamos solucionar ese aspecto, sobre todo a aprovechar el momento en el que estamos viviendo para que los contribuyentes cumplidos, sobre todo, puedan asumir, puedan seguir aportando al país, porque con todo eso, lo que le menciono, yo me pude percatar de esa situación. Prefieren esperar incluso que pase la deuda, después voy a pagar, porque sé que tal vez más adelante van a condonar los intereses, va a haber un perdonazo, y eso es lo que mencionan, ¿no? Claro, lo que pasa es que justamente hay ciertas políticas que desincentivan la formalidad y el pago, ¿no? El tema del monotributo es una, el tema de los diferimientos es otra, el tema de los perdonazos también es una política que desincentiva el pago, ¿no? Y la verdad es que no nos tenemos que olvidar que el Estado vive de esos recursos, ¿no? Entonces, si nosotros no le damos al Estado esos recursos, muy poco vamos a poder exigir en cuanto a servicios y bienes que el Estado tiene que financiar, porque todo se financia con recursos, pues, ¿no? Si nosotros queremos mejores hospitales, mejores médicos, mejores medicamentos, todo cuesta dinero, al Estado no le van a fiar, no le van a prestar, ni le van a dar para que pague en 1 o 2 años, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación, compañeros queridos, ¿ya? Bien, mañana vamos a continuar, me parece bueno el debate, podemos analizar también este decreto y con eso terminaríamos hoy, mañana, digo, el viernes nos vemos. Gracias, doctora. A ustedes las gracias. Doctora, gracias.